Bueno, jóvenes, buenas noches. El motivo por el cual estoy grabando esta sesión es porque mañana yo no voy a poder estar a la hora en nuestro horario de clases, debido a que se me presentó una reunión a partir de las 9 de la mañana, y es por ello que sería más conveniente grabarlas ahora para que ustedes puedan verlo, la grabación durante el día, y si hay partes donde no hayan entendido, el lunes podemos absorberlas todas esas dudas o preguntas que tengan de acuerdo a esta sesión. Entonces, hay que continuar con lo que nos hemos quedado la semana pasada, en la cual se ha dejado dos ejercicios. Una era: determine el número de átomos por centímetros cúbicos, tanto del plomo como del litio. Entonces, muy aparte de determinar el número de átomos por centímetros cúbicos, nos pide que cuántos átomos son más pequeños o qué átomos sean más pequeños, el plomo o el litio. Entonces, para ello nos dan dos datos de cada elemento. Primero, del plomo nos da su densidad, que es aproximadamente 11.36 gramos por centímetros cúbicos, y su peso atómico del plomo es de 207.19 gramos sobre mol. Mientras que el del litio tenemos una densidad de 0.534 gramos sobre centímetros cúbicos, y un peso atómico también del litio es de 6.94 gramos sobre mol. Entonces ya tenemos los valores o los datos que vamos a utilizar para poder responder esas preguntas. Lo primero que tenemos que hacer es determinar el número de átomos por centímetro cúbico. Para ello, lo que voy a hacer es simplemente aplicar esta regla de tres simples para poder yo determinar el número de átomos del plomo. Vamos a empezar con el plomo. Entonces, para determinar el número de átomos de plomo, lo que usamos es la regla de tres, que era: primero, tener el peso específico, mejor dicho, el peso atómico del plomo, ¿cierto? Este peso era igual a 6.023 por 10 a la 23 átomos, en este caso el número de Avogadro, y nosotros queríamos calcular cuántos átomos están en un centímetro cúbico. Entonces la relación es esta: el número de átomos de plomo va a ser igual. Vamos a multiplicar primero la densidad, en este caso de 11.36 gramos sobre centímetros cúbicos, por el número de Avogadro, que es este, entre el peso atómico del plomo, que es de 207.19 gramos sobre mol. Entonces, al realizar esta operación, nos sale nuestro número de átomos del plomo es de 3.3 por 10 a la 22 átomos sobre centímetros cúbicos. Entonces, ese es como primer dato. Ahora vamos a determinar el número de átomos de litio. Y en este caso reemplazamos los datos de litio, ¿no es cierto? En este caso nos pide la densidad, que es 0.534 gramos sobre centímetros cúbicos, por el número de Avogadro. Todo esto dividido entre el peso atómico, que es de 6.94 gramos sobre mol, teniendo como resultado finalmente que el número de átomos de litio es de 4.63 por 10 a la 23 átomos sobre centímetros cúbicos. Entonces aquí ya tenemos resuelta la primera pregunta, que es: determine el número de átomos por centímetro cúbico, tanto del plomo como del litio. Entonces aquí nos fijamos en las unidades, ¿no? Que en un centímetro cúbico tenemos 3.
3 por 10 a la 22 átomos de plomo. Y aquí, en un centímetro cúbico, tenemos 4.63 por 10 a la 22 átomos. Pero también nos pide qué átomo es más pequeño, el plomo o los de litio. Entonces, simplemente nos fijamos en el número de átomos. Mientras más o mayor sea el número de átomos, va a ser más pequeño, en este caso, uno de estos dos elementos, ¿cierto? Entonces tenemos simplemente que observar el número de átomos de los dos elementos. Como dice aquí, ya que hay un número mayor de átomos de litio por cada centímetro cúbico, se concluye que estos son los más pequeños. Entonces, donde los átomos son más pequeños es en el elemento de litio. ¿Sí? Entonces, con esto ya hemos resuelto este ejercicio. Finalmente, el otro ejercicio era este. Se requiere recubrir, en este caso, con níquel una pieza de acero que tiene una superficie de 200 pulgadas cuadradas con una capa de 0.002 pulgadas de espesor. Entonces, lo que nos pide es determinar dos casos, ¿no es cierto? Primero, determina cuántos átomos de níquel se van a requerir para cubrir esta superficie. Y finalmente, la otra pregunta es determinar el número de moles de níquel que se requieren para esta superficie. Para ello, lo que vamos a hacer primero es determinar el volumen, que nuevamente este nos va a servir para determinar la masa, siendo el volumen de el área por el espesor. Tenemos el área, que es de 200 pulgadas cuadradas, y tenemos el espesor, que es de 0.002 pulgadas. Multiplicamos estos dos y nos sale el volumen de 0.4 pulgadas cúbicas. Pero en este caso nosotros podemos trabajar con estas unidades, como también nosotros podemos trabajar con centímetros cúbicos. Entonces, para que sea un poquito más fácil para nosotros, vamos a transformarle este 0.4 pulgadas cúbicas a centímetros cúbicos, siendo de 6.55 centímetros cúbicos el volumen. Entonces, para este volumen vamos a determinar cuántos átomos se requieren de níquel, ¿no es cierto? Para este volumen. Para ello vamos a utilizar la fórmula de densidad es igual a masa sobre volumen, pero en este caso vamos a despejar la masa, siendo la masa igual a la densidad por el volumen. Para ello buscamos en tablas que la densidad del níquel es de 8.91 gramos sobre centímetros cúbicos y su volumen que tenemos aquí. En este caso trabajamos en centímetros cúbicos de 6.55 por centímetros cúbicos, siendo igual a la masa de 58.36 gramos. Entonces ya tenemos en gramos la capa de níquel, pero a nosotros nos pide cuántos átomos de níquel necesitamos. Entonces aplicamos la regla de 3. Para la regla de 3 lo que vamos a necesitar es primero tener el peso atómico del níquel, que es de 58.69 gramos de níquel, va a ser igual al número de Avogadro, que es 6.023
por 10 a la 23 átomos, ¿cierto? Entonces, ¿yo cuántos átomos voy a necesitar de níquel para esta masa, que es la que hemos determinado, para 58.36 gramos de níquel, teniendo como resultado de 5.99 por 10 a la 23 átomos de níquel? Entonces, esta cantidad de átomos vamos a necesitar para este volumen. Vamos a necesitar para este volumen. Listo. Entonces, con eso hemos terminado la primera parte. Mientras que la segunda parte nos dice determine el número de moles de níquel que se requiere. Para ello lo que hacemos es utilizar esta fórmula. Moles de níquel va a ser igual a 58.36 gramos. En este caso es la masa de níquel. La masa de níquel que hemos calculado. Entre 58.69 gramos sobre mol. En este caso es el peso atómico del níquel, siendo igual a 0.994 moles. Listo, entonces ya tenemos resuelto estos ejercicios. Bueno, con estos ejercicios que hemos desarrollado en clase, como también ahora, finalizamos lo que es esa parte de la sesión. Ahora entremos a otra parte que está dentro de lo que es estructuras cristalinas de los materiales. Vamos a entrar a otro tema. En este caso, vamos a estudiar lo que es la estructura de la materia. En este caso, del estado sólido. Vamos a trabajar cómo es la estructura de los sólidos, cristalinos más que todo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta sesión? Es de entender las estructuras cristalinas a escala atómica, ya sea en átomos ordenados de manera regular o repetitiva. El siguiente objetivo es determinación de los 7 sistemas cristalinos y las 14 redes de Bravais. También vamos a conocer las celdillas, unidades más importantes, como también vamos a conocer los principios estructurales cristalinos o cristalinas de los metales. Finalmente vamos a conocer y aplicar y calcular los siguientes conceptos, en este caso el factor de empaquetamiento, como también los planos cristalográficos. Bueno, entonces veamos cuáles son las estructuras de los sólidos en general. Las estructuras de los sólidos son sólidos amorfos y sólidos cristalinos. Entonces tenemos aquí los sólidos amorfos y los sólidos cristalinos. ¿A qué se refieren los sólidos cristalinos? Simplemente aquellos átomos o moléculas que están ordenadas, como vemos aquí en la imagen. Tenemos el grafito. Observamos que sus átomos o moléculas están ordenados regularmente. ¿Listo? Caso contrario pasa con los sólidos amorfos. En este caso, estos no presentan ordenamiento regular tanto de los átomos a largo alcance. Si se dan cuenta, estos átomos están prácticamente al azar. Entonces, veamos algunas características de los sólidos cristalinos. Muy aparte de que estos átomos están ordenados regular de estos átomos, dice aquí a corto y a largo alcance. ¿A qué se refiere este ordenamiento a corto y a largo alcance? Hablamos de ordenamiento a corto alcance
nos referimos simplemente a un arreglo espacial de los átomos o moléculas que se extienden solo a los vecinos cercanos de estos. Solo a los vecinos cercanos de estos. Mientras que las de largo alcance, ese simplemente es un arreglo atómico obviamente de largo alcance, que abarca escalas de longitud mucho mayores de 100 nanómetros. Estos átomos, o también puede ser iones, en estas materias o en estos sólidos cristalinos, forman un patrón regular y repetitivo, si se dan cuenta, un patrón regular y repetitivo semejante a una red en 3 dimensiones, como observamos aquí, una red de 3 dimensiones. ¿Qué más tiene lo que son los sólidos cristalinos? En este caso, los átomos y moléculas tienen posiciones reticulares. ¿A qué se refiere estas posiciones reticulares? Simplemente son las coordenadas que definen la posición de los átomos en una estructura cristalina, como observamos aquí. La posición de este átomo con este átomo es en sí, estas tienen coordenadas, ¿sí? En este caso en el eje X, en el eje Y, en el eje Z. Entonces estas son coordenadas. Esos parámetros reticulares van a definir tanto el tamaño como la forma de una celda unitaria, que más adelante vamos a ver qué cosa es una celda unitaria. Otra de las características que presentan los sólidos cristalinos es que van a ser los del tipo enlace iónico, covalente o metálico, como también se van a observar ciertos ejemplos de enlaces secundarios como el de Van der Waals. Otra de las características que tienen los sólidos cristalinos es que son anisótropos. ¿Qué quiere decir anisótropos? Simplemente que todas sus propiedades, en este caso físicas, van a ser diferentes en cualquier dirección. Mientras que también sus puntos de fusión van a ser definidos, van a ser determinados. Entonces, estas son las características de los sólidos cristalinos. Mientras que los sólidos amorfos, como dicen, ¿no? En este caso no va a haber un ordenamiento regular de los átomos a largo alcance. Los átomos y las moléculas, estos átomos o moléculas, van a tener posiciones reticulares. ¿Qué cosa eran las posiciones reticulares? Simplemente son las coordenadas que definen la posición de los átomos en una estructura cristalina. Estos parámetros reticulares obviamente van a definir el tamaño y la forma de una celda unitaria. Ahora, en este caso, los que están dentro de estos sólidos amorfos están los del tipo enlace covalente o metálico y de Van der Waals, ya no iónico. Mientras que en este caso van a ser isótropos. ¿Qué quiere decir? Que todas sus propiedades físicas van a ser igual en cualquier dirección, teniendo también un punto de fusión no definido. Al ser amorfos, no van a tener una posición bien definida. Como hemos visto aquí, dos imágenes, tenemos una estructura cristalina donde estos átomos están ordenados, átomos o moléculas, no se olviden,
Mientras que un sólido amorfo tenemos aquí donde estos átomos no tienen algún ordenamiento en específico. Si se dan cuenta, estos dos elementos son de la misma composición. ¿Listo? Tenemos el grafito y el diamante que están compuestos por carbonos, ¿cierto? Entonces, estos son llamados estructuras alotrópicas o presentan un polimorfismo. ¿Qué quiere decir estos? Que simplemente tienen la capacidad de asumir dos o más estructuras, obviamente cristalinas, ¿no? Tenemos el grafito que su composición es netamente de carbono y también el diamante que tiene una composición de carbono. Entonces, muy aparte de estos dos ejemplos, tenemos también al hierro, al carbono, tenemos al aluminio, al titanio y al dióxido de circonio, entre otros, ¿no? Pero estos son los más importantes. ¿Y qué propiedades presentan estas estructuras alotrópicas que tengan polimorfismo? Algunas de sus propiedades es que son sólidos cristalinos que van a depender de la estructura cristalina, ¿no? Estos son sólidos cristalinos que van a depender de la estructura cristalina. Por ejemplo, el diamante, tenemos aquí, va a tener una estructura tridimensional, ¿ok? Transparente, como pueden verla en físico, en esas imágenes. Transparente, van a ser demasiado duros, el diamante es el elemento más duro que existe. Este va a ser unido mediante un enlace covalente. Y en cuanto a sus propiedades, este no puede conducir electricidad. Caso contrario, tenemos al grafito. Este grafito va a tener una estructura laminar, si se dan cuenta. Está formando por láminas ordenadas. Va a ser, en este caso, de un color negro a comparación del diamante. Y también blanda. Estas van a ser materiales blandos a comparación del diamante que es extremadamente duro. ¿Por qué tipo de enlaces se van a unir estos átomos? Simplemente por enlaces secundarios. Pero estas van a tener cierta propiedad que nos va a servir a nosotros y es que es conductor, a comparación del diamante que no es conductor. Entonces, hasta aquí hemos visto que el estado sólido o la materia está compuesto por sólidos cristalinos y sólidos amorfos, en los cuales cada uno de ellos presenta características distintas. ¿Listo? En esta imagen podemos observar la formación de un cristal. Empecemos a nivel atómico. Tenemos los átomos en el cual estaba compuesta por la masa y los electrones. Dentro de la masa estaba lo que es los protones y neutrones, mientras que giraban alrededor de ellos tridimensionalmente los electrones. Estas a su vez van a formar moléculas, y cada molécula va a estar compuesta por una celda unidad. Que esta, si nosotros le unimos varias celdas, millones de celdas, vamos a formar un conjunto de celdas. Entonces, este conjunto de celdas va a ser un cristal, que la podemos observar, pero no vamos a poder observar a simple vista, que estas están compuestas por diferentes celdas unidad.
Entonces, ¿qué cosa es una celda unidad? Una celda unidad se podría decir que es la unidad principal de un cristal. Entonces, aquí dice que la celda unidad es la unidad estructural fundamental de la estructura cristalina, determinada por la geometría y la posición de los elementos dentro de la celda. Entonces, aquí tenemos una celda unidad. Esta celda unidad. Si nosotros, como se menciona anteriormente, juntamos varias celdas unidad, vamos a formar lo que es un cristal. Entonces, la unidad fundamental de una estructura cristalina es la celda unidad. Es por donde vamos a iniciar la construcción de un cristal. Obviamente, estos cristales se van a ordenar mediante una posición en específica. La celda unidad también se trata de un arreglo espacial de átomos que se repite en el espacio tridimensional, definiendo la estructura cristalina, como ya se mencionó anteriormente, ¿no? Que estas celdas unidad van a estar, o mejor dicho, es un arreglo atómico que se requiere, en este caso, en el espacio tridimensional, como observamos aquí, tridimensional, definiendo la estructura del cristal. Ahora, ¿cuáles son los parámetros de red? O se podría decir cuáles son sus partes, ¿no?, de esta celda unitaria. Simplemente están compuestas por aristas independientes. En este caso es A, B y C. Entonces ubicamos. Tenemos A, B y C, que son los ejes. Estas son llamadas aristas independientes. Son 3 aristas independientes: A, B y C. Mientras que el otro tenemos lo que son los ángulos reticulares. Estos son los ángulos reticulares que están formados igualmente por 3: alfa, beta y gamma. Aquí están. Alfa, beta y gamma. Estos son los parámetros de red. En este caso también habla de los puntos reticulares, ¿no?, que ya se mencionó anteriormente. Es que cuando significa que cada esfera representa un átomo. Cada una de estas esferitas que observamos aquí en esta imagen va a representar un átomo, ion o molécula. Cada una de estas bolitas van a representar un átomo, ion o molécula. ¿Y cómo nosotros vamos a estructurarlo? En este caso vamos a ver la estructura cristalina de un cúbico simple. ¿Sí? Esa es una celda unidad. ¿Qué cosa presenta esta estructura cúbica simple? Simplemente está representada mediante esferas reducidas, como podemos observar aquí. Está representada mediante esferas reducidas, mientras que el otro es una representación mediante un modelo de esferas rígidas. Un modelo de esferas rígidas, como observamos aquí. Entonces, como resumen, una celda unidad es la unidad estructural. A su vez, va a definir la estructura cristalina mediante la geometría y la posición de los átomos centro de ella. También esta va a ser de menor unidad, es la menor unidad que por repetición indefinida va a generar el sólido cristalino. ¿Qué quiere decir?
En este caso, lo que quiere decir es que nosotros vamos a unir estas celdas unidad, ¿sí? Como ejemplo aquí, vamos a poner esta celda unidad. Y mediante la repetición indefinida de estas celdas unidad, vamos a formar un cristal. Entonces vamos a formar un cristal. Vamos a formar un cristal. Cada uno de ellos es una celda unidad. Y la unión de estas celdas unidades, vamos a generar lo que son los sólidos cristalinos. La celda unidad va a ser representada mediante un paralelepípedo, que podemos observarlo aquí, definido a partir de las longitudes axiales de las aristas independientes, ¿no? En este caso, las aristas independientes van a ser A, como vemos aquí, B y finalmente C. Estas son las aristas independientes de los ángulos interaxiales. ¿Cuáles son estos ángulos? Tenemos alfa, beta y gamma. Entonces tenemos ahí lo que son los ángulos interaxiales. Aquí dice, la celdilla unidad, en este caso van a estar sujetos a estos ejes de coordenada, ya sea X, que tenemos aquí, X, Y y finalmente Z, mostrando las longitudes de cada una de estas aristas, ya sea A, B y C, y los ángulos interaxiales alfa, beta y gamma. Dependiendo del valor de estas aristas independientes A, B y C, y los ángulos, obviamente, vamos a obtener únicamente 7 sistemas cristalinos. Estos sistemas cristalinos van a depender del valor de las aristas tanto independientes como de los ángulos alfa, beta y gamma. Vamos a poder nosotros determinar estos sistemas cristalinos, que lo vamos a ver a continuación. Estos son los 7 sistemas cristalinos. Tenemos cúbico, ¿sí? Tenemos cúbico, donde todas las aristas son iguales. Tenemos hexagonal, donde solamente tenemos 2 aristas iguales, pero diferente una, ¿no es cierto? Tenemos trigonal, tetragonal, ortorrómbico, monoclínico y finalmente triclínico. Son 7 sólidos cristalinos o estructuras cristalinas. Bueno, aquí tenemos los 3 tipos de celdillas unidad. Dentro de ellas está la cúbica simple. La cúbica simple, ¿cómo se representa? Simplemente porque presentan átomos solo en sus vértices. Tenemos el cubo, ¿sí? El cubo, una representación como una celdilla simple, una celdilla en sí, y en sus vértices observan, aquí justo en sus vértices observan los átomos, ¿sí? Este no tiene ningún átomo adicional, ¿ok? Ahora, aquí están las representaciones tanto mediante esferas reducidas, estas son las esferas reducidas, como también el modelo de esferas rígidas, como la observamos aquí. Y esta es una representación ya del cristal, que quiere decir que se han unido varias de estas celdas unitarias y ha formado un cristal.
Dentro de estos tipos de celdillas unidad también está lo que es cúbicas centradas en el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que hay un átomo dentro, un átomo o ion dentro de esta celdilla o de este cubo, ¿no? Inicialmente observamos que no hay ningún átomo, ¿no es cierto?, dentro de este. Pero en este está en el centro del cubo. Obviamente esta es una representación esférica reducida y esta es una representación del modelo esféricas rígidas. Y obviamente aquí observamos la estructura cristalina ya compuestas por varias celdas unidad, ¿no? Formando así un cristal. También tenemos lo que es la cúbica centrada en las caras. Cúbica centrada en las caras. En este caso ya no está el átomo o el ion en el centro, sino está en las caras. ¿Cuántas caras tenemos de un cubo? Son 6 caras, ¿cierto? Entonces, en esas 6 caras está un átomo. ¿Sí? Como observamos aquí, nuevamente en su estructura, en su representación mediante esferas reducidas y también en su representación mediante esferas rígidas y formando obviamente estas una estructura cristalina compacta, ¿no es cierto? Una estructura cristalina. Finalmente, si unimos los 7 sistemas cristalinos que hemos visto, más estas celdillas que hemos observado, podemos tener un conjunto de celdillas unidad, ¿no? Obviamente, estas celdillas unidad van a ser estas. Van a ser en sí en conjunto, esto se llama las 14 redes de Bravais, la unión de estos dos sistemas cristalinos. Tenemos ahí, como ya hemos mencionado, las triclínicas, las monoclínicas, la tetragonal, tenemos la ortorrómbica, la hexagonal, tenemos la trigonal y finalmente las cúbicas, ¿no? Estas 3 cúbicas son las que hemos visto inicialmente, pero acá dice 4 celdillas unidad. ¿Y dónde está la otra celdilla? Simplemente es la hexagonal, esta de aquí, la hexagonal. Entonces, por eso que se colocó aquí 4 celdillas unidad. Y bueno, aquí tenemos una tabla resumen de los sistemas cristalinos que hemos visto, que son 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y tenemos su relación axial de ángulos interaxiales que tenemos aquí. En cúbico, por ejemplo, tanto A, B y C son iguales, al igual que sus ángulos alfa, beta y gamma van a formar sus 90 grados. Es de la estructura cristalina cúbico. Dentro de estas tenemos las geometrías de las celdillas unidad. Tenemos cúbica simple, cúbica centrada en las caras y cúbica centrada en el cuerpo. Y así sucesivamente tenemos para los demás sistemas hexagonal, tetragonal, romboédrico, ortorrómbico, monoclínico y triclínico. Bueno, entonces como hemos visto, las 7 estructuras cristalinas más las 3 estructuras o celdillas unidad, estas va a formar finalmente las 14 redes de Bravais. Dentro de estas estructuras van a estar los metales y sus aleaciones. Estos metales van a tener una característica principal y es que el 90% de los metales van a cristalizar en 3 estructuras densamente empaquetadas. En este caso van a ser
la estructura cúbica centrada en el cuerpo, o BCC en inglés, cúbico compacto, en este caso va a ser un cúbico centrado en las caras, y finalmente un hexagonal compacto. ¿A qué se refiere estos? Que los átomos de estos cristales, obviamente metálicos, por ejemplo, dice un cúbico centrado en el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que va a haber un átomo que va a estar justo en el centro. ¿De qué? De esta celdilla unidad. Entonces va a ser un cúbico centrado, está centrado en el cuerpo, en este cuerpo de aquí, ¿sí? Entonces va a estar rodeado por 4 electrones por arriba y 4 electrones, o mejor dicho, por abajo, son átomos, ¿no? Vamos a tener también, dentro de este, vamos a tener al hierro, alfa estable, con baja temperatura, al cromo, al molibdeno, tenemos al vanadio, el wolframio, algunas aleaciones, etc. Dentro del cúbico centrado en las caras, ¿qué quiere decir? Que este átomo va a estar en el medio de cada una de estas caras. Va a estar en el medio de cada una de estas caras. Dentro de ellas va a estar el hierro, gamma, creo que es gamma, tenemos el aluminio, al cobre, al níquel, a la plata, al oro, entre otros. Entonces es este. Finalmente, un hexagonal compacto. Tenemos al berilio, al cadmio, al magnesio, al cobalto, entre otros. ¿Qué características van a tener estas estructuras densamente compactadas? Primeramente, de que van a ser normalmente, van a tener un único elemento para luego tener un radio que va a ser el mismo, ¿no? El enlace metálico obviamente no es direccional, con el fin de reducir la energía de enlace entre las distancias entre átomos, y tienden a ser pequeñas, ¿no? Van a tener una menor energía, van a pasar directamente para volverse conductores, se podría decir. Bueno, entonces, si nos centramos en solo una estructura, por ejemplo, el cúbico centrado en el cuerpo, o también denominado con sus siglas en inglés BCC, cúbico centrado en el cuerpo. También tenemos otra denotación en español que es CC, cúbico centrado, cúbico centrada, en la cual observamos aquí. ¿Sí? Esta es una estructura cristalina con varias celdillas unidad, y esta es su celdilla unidad, ¿no? Tenemos una cúbica, ¿sí? Es un cubo centrado en el cuerpo. Acá hay un átomo que está centrado dentro de este cubo. En este caso nos dice que tiene un factor de empaquetamiento, de 0.68. ¿A qué se refiere este factor de empaquetamiento? Simplemente es el porcentaje del volumen que ocupan los átomos en la celdilla unidad. Es el volumen, es el porcentaje en volumen que ocupan los átomos en la celdilla unidad. Este no es una estructura compacta porque dice que tiene solamente un 0.68, o cabe recalcar que es un 68% del volumen de la celdilla unidad que está ocupando por este. Entonces no es una estructura compacta.
En cuanto al número de coordinación, este se refiere al número de átomos o iones que están rodeando a un átomo central. Por ejemplo, aquí tenemos un átomo central y el número de coordinación sería a estos átomos o iones que están rodeándolo a este átomo central, siendo 8, ¿no? En este caso, ¿por qué 8? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Son 8 átomos que están en contacto con este átomo central. En cuanto a la relación arista-radio, simplemente es una relación geométrica que es la arista es igual a 4 veces el radio entre la raíz cuadrada de 3. Es una relación diarista, en este caso la arista que es esta la arista de aquí, ¿sí? Con el radio del átomo, en este caso el radio de este átomo central, ¿sí? Entonces, esa es la relación. En cuanto a los ejemplos, tenemos por ejemplo el hierro alfa, el vanadio, el cromo, el molibdeno, el wolframio, el titanio beta en este caso. Entonces ahí tenemos lo que es el cúbico centrado en el cuerpo. Cabe recalcar que este es una estructura cristalina que están unidos por varias celdas unidad. Esta es la celda unidad. Se puede presentar de esta forma o de esta forma. Entonces, vamos a seguir observando las otras estructuras. Vamos a ver cómo es que se obtiene el número de átomos. Vamos a ver cómo se obtiene el número de coordinación y cuál es la relación de arista a radio. Entonces vamos a empezar con el número de átomos. El número de átomos se refiere simplemente a los átomos que están dentro de una celdilla unidad. ¿Cuántos átomos están en esa celdilla unidad? A simple vista observamos que hay un átomo, ¿sí? Un átomo central que está completamente, y en los vértices están prácticamente un octavo, ¿no? Ese átomo se ha partido, si nos fijamos solamente en este átomo, lo ha partido en cuatro partes. Entonces, tenemos un cuarto para cada uno de los vértices. Si nosotros juntamos estos vértices, vamos a formar medio átomo. Y con este medio átomo de aquí, vamos a formar un átomo entero. Entonces, su número de átomos sería 2 átomos. El átomo central y el átomo que se ha unido entre estas partes, ¿no? Que están en pedazos. Pero si lo sacamos de manera matemática, se podría decir, se considera el número central, central, y los números de átomos en los vértices. Entonces es por eso que tenemos a un octavo, tenemos 8 átomos, ¿sí? Tenemos 8 átomos. Si eso lo contáramos como un átomo entero, tenemos 8 átomos. Tenemos 4 arriba y 4 abajo. Entonces colocamos 8 átomos. Pero estos átomos están divididos en un octavo. Entonces colocamos un octavo más un átomo entero. Tenemos aquí un átomo entero. Entonces colocamos un átomo. Siendo igual, obviamente aquí se cancelan. Sería aquí un átomo más un átomo, serían 2 átomos. Entonces ya tenemos nuestro número de átomos. En cuanto al número de coordinación, nos dice que son de 8.
son 8 átomos en los cuales están en contacto con el átomo central. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y el que está en la otra esquina, ¿no? Entonces es por eso que su número de coordinación es 8. En cuanto a la relación de arista radio, si específicamente hablamos de vamos a usar Pitágoras, ¿no? Pitágoras. ¿Cuál es la relación arista? Es decir, vamos a hablar de estas aristas, ¿sí? Esta arista y el radio, en este caso el radio de aquí. Entonces tenemos que partir el radio. Sería de aquí, de este punto, hacia este punto de aquí. Entonces este sería nuestro radio. ¿Sí? Este sería nuestro radio. ¿Y cuál sería la arista? Sería esta arista, esta de aquí. Esta arista va a ser A. Esta hipotenusa, se podría decir, va a ser B. Y finalmente tenemos otra hipotenusa. En este caso va a ser esta de aquí. ¿Listo? Teniendo un triángulo rectángulo. Entonces tenemos un triángulo rectángulo. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual. Tenemos la hipotenusa al cuadrado, va a ser igual a, en este caso va a ser igual a las aristas al cuadrado, a los catetos al cuadrado, más en este caso sería más el otro cateto al cuadrado, ¿cierto? Entonces este sería igual a 2 veces los catetos al cuadrado. Listo, ahí está. Entonces vamos a reemplazar datos. Tenemos esa hipotenusa que va a ser igual a 4 veces R. ¿Por qué 4 veces R? Al radio, ¿no es cierto? Tenemos aquí el primer radio, que es este. Ese es el primer radio. Aquí en este átomo entero hay 2 radios, ¿sí? Tenemos aquí este radio hasta aquí en la mitad y el otro radio hasta la mitad, ¿sí? Hasta el otro extremo. Y tenemos este radio de aquí. Entonces es por eso que B va a ser a 4 veces el radio. Entonces vamos a colocar 4 veces el radio. Esto obviamente va a ser al cuadrado, ¿no es cierto? Es la hipotenusa. Va a ser igual al cateto. Tenemos al cateto, que es A, este cateto, al cuadrado, más el otro cateto. Pero el otro cateto hemos determinado que es este, ¿cierto? Que es igual a 2 veces A al cuadrado. Entonces ya tenemos en la regla de Pitágoras. Entonces 4R va a ser igual 4R al cuadrado va a ser igual a 3 veces
a al cuadrado, ¿cierto? A al cuadrado. Entonces, al aplicar lo que es raíz cuadrada hacia a todos, se va a eliminar este cuadrado. Entonces va a ser a 4R, a 4R, va a ser igual. Si nosotros aplicamos aquí raíz cuadrada, vamos a eliminar este cuadrado, ¿no es cierto? Entonces sería raíz, o mejor dicho, a raíz cuadrada de 3. ¿Sí? Pero nosotros queremos la arista, entonces vamos a despejar. La arista va a ser igual, en este caso, a 4R, listo, acá 4R, raíz de 3, en este caso está multiplicando, pasa dividiendo, ¿cierto? Entonces tenemos raíz de 3. Y ahí está la relación arista-radio. Entonces tenemos esta relación. ¿Listo? Si hablamos de otra estructura, en este caso puede ser de un cúbico centrado en las caras o también denominado FCC. En cuanto a la denotación en español sería un triple C, CSS. Podemos notar de que en cuanto a su factor de empaquetamiento atómico ya es de un 0.74. ¿Qué quiere decir Que su factor de empaquetamiento es del 74%. Entonces, ¿qué significa este 74%? Primeramente es una estructura compacta a comparación del otro que hemos hablado. Compacta indica que las esferas ocupan el máximo volumen posible dentro de la estructura. Es decir, que no se podrían juntar, ¿no? Que en este caso no se podrían juntar, no se podrían juntar más entre estas. Teóricamente si hablamos de estructuras rígidas, es la máxima capacitación del espacio posible mediante esferas. ¿Listo? Entonces, en cuanto a su número de coordinación, nos dice que es de 12. El número de coordinación va a indicar el número de átomos que está en contacto con cualquier otro átomo. Entonces, el siguiente parámetro también importante es la relación de arista del cubo, ¿sí? La arista del cubo, que es este de aquí, y el radio del átomo, el radio de este átomo. Esta se va a deducir mediante el uso de la geometría, especialmente Pitágoras. En este caso, el número de coordinación lo vamos a ver como, por ejemplo, tenemos un átomo central, ¿listo? Entonces, en vamos a ver cuántos átomos es que está unido a él, ¿no? Tenemos 4 átomos superiores, ¿listo? Y 4 inferiores, serían ahí 8 átomos. Y los 4 átomos de las caras serían 8, 9, 10, 11, 12 átomos. 12 átomos es el número de coordinación. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos cómo es que nosotros calculamos la relación arista-radio, como también el número de átomos. Para ello, vamos a tomar una representación mediante el modelo de esferas rígidas. Este es una celdilla unidad, ¿cierto?
pero en este caso es para un cúbico centrado en las caras. Los átomos, en este caso, de, los vértices, los átomos de los vértices que están aquí, van a contribuir a un octavo, ¿sí? En este caso hay 8 átomos, 4 arriba y 4 abajo, pero están partidos, si se dan cuenta. Entonces sería a un octavo. Es decir, son 8 átomos por un octavo, más los átomos de las caras. Tenemos 6 átomos en cada cara. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Son 6 átomos en las caras, pero estos átomos están partidos a la mitad. Sería medio, ¿no? Medio. Entonces sería medio átomo por 6. Al multiplicar y sumar vamos a tener 8, o mejor dicho, 4 átomos. Si nosotros también lo deducimos con simplemente observar la estructura, la celda de unidad, vamos a ver que estos átomos en los vértices, si nosotros las juntamos, vamos a formar medio átomo, ¿cierto? Con este medio átomo vamos a formar un átomo entero. Entonces ya tenemos un átomo. Si miramos los 6 átomos que están a la mitad, vamos a tener ahí 3 átomos al juntarlo, ¿no es cierto? Este con este con este, el de abajo y el de atrás con este de aquí, con esta parte de esta cara de aquí. Entonces vamos a tener 3 átomos, más el un átomo que se ha formado de los átomos de los vértices, tenemos 4 átomos. ¿Y cómo es la relación arista-radio? Pues simplemente aplicando Pitágoras, ¿no es cierto? Tenemos la arista de aquí, esta arista, ¿sí? Voy a poner A. Y tenemos esta arista, o también llamado en este caso los catetos, ¿cierto? Y vamos a tener la hipotenusa. Esta va a ser B. Entonces, ¿a qué va a ser igual la hipotenusa? En este caso, B va a ser a 4 veces radio. ¿Por qué? Tenemos un radio, tenemos 2 radios y aquí tenemos otros 2 radios, ¿cierto? A la mitad. Aquí tenemos un radio y aquí tenemos otro radio, siendo así 4 radios. Entonces colocamos la hipotenusa va a ser igual a 4 veces el radio al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? Va a ser igual a los catetos. Entonces vamos a tener el cateto 1 al cuadrado más el otro cateto, ¿cierto? Entonces vamos a colocar ahí el otro cateto. Aplicando, mejor dicho, vamos a sumar, ¿no es cierto? 4 veces nuevamente el radio al cuadrado va a ser igual a 2 veces A al cuadrado. Listo, ya tenemos. Aplicando raíz cuadrada para eliminar estos cuadrados, ¿sí? Vamos a eliminar estos cuadrados, vamos a tener 4R va a ser igual, en este caso se va a aplicar raíz cuadrada aquí y raíz cuadrada aquí, ¿cierto? Entonces se va a eliminar este 2. Vamos a tener al A por la raíz cuadrada de 2. Y ahí está. Ahora, entonces sería despejando, la arista va a ser igual a
4 veces R, 4 veces el radio, entre, obviamente está multiplicando, pasa dividiendo, ¿cierto? Sería raíz cuadrada de 2. Entonces ahí ya tenemos la relación de arista radio. ¿Listo? Finalmente, la otra estructura que vamos a analizar es la hexagonal compacta. En cuanto a la hexagonal compacta, o también denominada HCP, en siglas en inglés, y su denotación en español sería HC. Este va a presentar un factor de empaquetamiento atómico de 0.74. Si se dan cuenta, este es muy parecido o es similar a la estructura que hemos estudiado anteriormente, ¿no? Entonces, dice que tiene un factor de empaquetamiento de 0.74, es decir, es una estructura compacta. Los átomos van a llenar los espacios lo máximo posible. En cuanto al número de coordinación, también sigue siendo el de 12. El átomo, en este caso, el átomo vamos a considerar el del centro. Este va a estar rodeado por 6 átomos en sus vértices. Listo, tenemos 6 átomos. 3 átomos que están en intermedio, ¿sí? 3 átomos que están en intermedio, serían hay 9 átomos. 9 átomos. Y luego hay 3 átomos del plano superior, en el plano superior de la siguiente estructura hexagonal, siendo así los 12 átomos. Listo. Dentro de la relación arista-radio, este va a ser un poquito más sencillo. Va a ser 2 veces el radio. Siendo algunos ejemplos de esta estructura compacta, tenemos al magnesio, al zinc, berilio, titanio, alfa y me parece que es circonio. Entonces ahí tenemos lo que es la estructura hexagonal compacta. Para esta estructura vamos a ver cómo se calcula el número de átomos. El número de átomos va a estar en relación a los números de átomos de los vértices como de las caras, ¿cierto? Entonces, cada uno, en este caso vamos a analizar primeramente el de los vértices. Cada uno de estos va a contribuir a un sexto, ¿cierto? Hay 6 átomos, en las cuales tanto superior como inferior, entonces serían 6 átomos por un sexto. Entonces, pero como ya les dije, habían 2 caras, tanto superior como inferior. Entonces, esto lo vamos a multiplicar por 2, ¿sí? Lo podemos multiplicar por 2 teniendo aquí, bueno, aquí de otra manera que se ha calculado, pero vamos a analizarlo mejor. ¿Listo? Entonces vamos a tener aquí 6 por un sexto. ¿Sí? Lo vamos a poner ahí. Pero como estos tenemos 2 caras, lo vamos a multiplicar por 2. Teniendo ahí por 2. Más, en este caso, más, vamos a, en cada una de las caras, también va a haber medio átomo, tanto arriba y abajo. Por lo tanto, van a ser medio, ¿sí? Medio
por 2, ¿no es cierto? Tanto arriba y abajo siendo un átomo. Más, en este caso, más 3 átomos que están incluidos dentro de la celda unidad. Que son 3 átomos. Y ahí está. Siendo igual, aquí simplemente podemos eliminar, serían 2, 3, 4, 5, 6 átomos. Y ahí serían los 6 átomos. ¿Listo? Entonces, ahí está el número de átomos. Ahora veamos la relación arista-radio. Para la arista radio es muy sencillo. Tenemos la arista, ¿cierto? La arista aquí. La arista va a ser igual a 2 veces el radio. Aquí tenemos un radio y aquí tenemos otro radio. Entonces la arista va a ser igual a 2 veces el radio. ¿Sí? Está un poquito más sencillo. Entonces, como han visto, hoy día hemos analizado 3 estructuras principales en los metales, más que todo. Tenemos, en este caso, una estructura, son 3 estructuras. Tenemos la estructura cúbica centrada en el cuerpo, ¿no? O también denominado BCC. Tenemos una cúbica centrada en las caras. Tenemos un FCC. Y finalmente una hexagonal compacta. En este caso puede ser una hexagonal compacta. En este caso yo lo he colocado acá en español y estos son 2 en inglés. Veamos un resumen de estas estructuras. Para una estructura, en este caso, FCC, BCC y HC, si bien es cierto, son diferentes estructuras. Estas diferentes estructuras van a dar ciertas propiedades a un material, en este caso a un metal. ¿Qué propiedades van a cambiar en cuanto a estas estructuras? Puede cambiar su densidad, su módulo de elasticidad, su dilatación térmica, su punto de fusión, su conductividad térmica, su calor específico, su resistencia eléctrica y finalmente sus propiedades magnéticas. Cada una de estas estructuras va a ser muy diferente a estas estructuras. ¿Listo? Entonces, dentro de las estructuras cristalinas más comunes de los metales, tenemos ciertos ejemplos. Por ejemplo, para una cúbica centrada en las caras, el ejemplo más común es el oro. ¿Listo? Tenemos para la cúbica centrada en el cuerpo, tenemos el tungsteno. Y para una hexagonal compacta vamos a tener un ejemplo, el zinc. Y ahí están algunos metales, pero que también al analizar cada uno de ellos, también hemos colocado ciertos ejemplos, ¿no? Listo. Entonces aquí se presenta también una tabla resumen de todos los parámetros que hemos visto en cada una de estas estructuras. Tenemos los átomos por celda, tenemos el número de coordinación, el factor de empaquetamiento y algunos ejemplos de metales que tienen cada una de estas estructuras. También tenemos una parte de lo que es los elementos de la tabla periódica y cada uno está presentado con su estructura cristalina que presenta.
Por ejemplo, si analizamos al hierro, que es el más común, el hierro, este tiene dos estructuras. Puede ser un FCC como también un BCC. ¿Sí? Tenemos también, por ejemplo, el aluminio solamente va a tener una estructura de FCC. ¿Por qué hay algunos que tienen más de una estructura? ¿Se acuerdan que al inicio de la sesión hemos hablado de lo que es alotropía y polimorfismo? Entonces van a presentar diferentes, va a estar compuesto por el mismo elemento, en este caso por ejemplo el hierro, va a estar compuesta por hierro más carbono, ¿no? Sí, hierro más carbono. Pero va a presentar diferentes estructuras que cada una de estas estructuras van a tener diferentes propiedades. Entonces tal es el caso también del titanio, ¿no? Va a tener una estructura hexagonal compacta, como también va a tener una estructura de cúbica centrada en el cuerpo. ¿Listo? Entonces ya hemos observado que hay algunos elementos que tienen más de una estructura cristalina. Bueno, acá hay ciertas fórmulas que tenemos que tener en cuenta para que podamos resolver ciertos ejercicios que lo vamos a ver más adelante. Entre ellos está el número de átomos por celda unidad. Simplemente es el número de átomos por celda unidad. Puede calcularse mediante la siguiente expresión. Tenemos el número de átomos por celda unidad va a ser igual al número de átomos en el interior de la celda, ¿sí? O sea, las centrales, más un medio por el número de átomos en las caras, más un octavo por el número de átomos en los vértices. ¿Listo? Ahora, si la celda en este caso sería una hexagonal compacta, el número de átomos va a estar dada por esta expresión. Listo. En cuanto al factor o fracción de empaquetamiento atómico, ¿sí? Acá vamos a colocar el factor de empaquetamiento atómico, va a ser igual a la fracción de los espacios ocupados o al volumen de los espacios ocupados por los átomos de la celda o el volumen de la celda. Entonces, si nosotros lo podemos desglosar cada uno de estos, el factor de empaquetamiento va a ser igual a una multiplicación del número de átomos por celda por el volumen de un átomo dividido entre el número de la celda. Entonces, despejando aquí lo que es el volumen del átomo, mejor dicho, el número de mi parte, el volumen de un átomo va a ser igual a 4 tercios por pi radio al cubo. Otro parámetro que también tenemos que tener en cuenta es la densidad teórica, es decir, la densidad de la masa obtenida sobre el cálculo de la celda unidad. En este caso tenemos la densidad va a ser igual al número de átomos por celda por el peso atómico del átomo dividido entre el número de las celdillas por el número de Avogadro, que aquí lo tenemos, esta forma. Entonces vamos a empezar con la resolución de algunos ejemplos. Listo, entonces vamos a resolver algunos ejercicios para que ustedes entiendan mejor el tema que hemos tratado. Dentro de ellos tenemos este enunciado. Nos dice que determine la constante reticular y la masa atómica del plomo. Entonces nos pide determinar la constante reticular y la masa atómica del plomo, sabiendo que este cristaliza en el sistema
cúbicos centrado en las caras, un FCC. Y que este tiene un radio, en sí el plomo tiene un radio atómico de 1.749 nanómetros y una densidad de 11.340 gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces vamos a colocar ahí las dos cuestiones que tenemos que resolver. Primero, calcular la constante reticular. Segundo, su masa atómica. Veamos, para la constante reticular vamos a utilizar la relación de arista-radio para una estructura FCC. Para esta estructura FCC, su relación radio-arista o arista-radio es de 4 veces el radio, va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por la arista. Esta despejando vamos a tener que la arista va a ser igual a 4 veces el radio entre la raíz cuadrada de 2. Entonces, al reemplazar los datos, en este caso la raíz, el radio que ya nos da, vamos a reemplazar los datos. Sería 4 veces el radio de 1.749 nanómetros entre la raíz cuadrada, teniendo así un valor de 4.95 nanómetros. En este caso, estas unidades son demasiado pequeñas. Si queremos, nosotros lo podemos transformar a una unidad más aceptable, ¿no? En este caso puede ser a centímetros, siendo un valor de 4.95 por 10 a la menos 7 centímetros. Ya tenemos la arista. Pero en este caso solo es de una arista, ¿no? Nosotros necesitamos la arista de toda la celdilla. Entonces, para ello, lo que se va a hacer es simplemente elevarlo al cubo para nosotros tener un volumen, en sí el volumen de esta celdilla, siendo un valor de 121 por 10 a la menos 19 por centímetros cúbicos. Pero si no lo deseamos transformarlo a volumen, nos quedamos con este valor que no va a cambiar en nada, ¿no? Vamos a ver si nos piden las demás fórmulas que lo transformemos a volumen. Entonces ya hemos determinado lo que es la constante reticular. Ahora veamos su masa atómica. Para su masa atómica vamos a utilizar la fórmula de la densidad, que también hemos hablado o recalcado en las diapositivas anteriores. La densidad va a ser igual al número de átomos por celda, ¿sí? N, por el peso atómico, ¿sí?, del átomo, entre el número de Avogadro por el volumen de la celdilla. Entonces aquí vamos a corregir algo. Vamos a tener los mismos valores, el número de átomos por celda, por el peso atómico entre el número de Avogadro, en este caso vamos a colocar aquí a la arista al cubo. En este caso es por eso que nosotros hemos elevado al cubo para obtener el volumen. Entonces vamos a reemplazar este volumen de la celdilla por esta arista. Entonces, pero en este caso no nos pide calcular la densidad, sino nos pide hallar la masa atómica o el peso atómico del átomo, en este caso del plomo, ¿no es cierto? Entonces vamos a despejar al peso atómico siendo igual a la densidad por el número de Avogadro por el volumen, en este caso la arista al cubo, entre el número de átomos por celda. Entonces finalmente, al reemplazar los datos, tenemos la densidad
claro, la densidad de 11.34 gramos sobre centímetros cúbicos por el número de Avogadro por en sí el volumen, ¿no? En este caso la arista, dividido entre el número de átomos. Ahora, el número de átomos, ¿a qué nos referimos? Al número de átomos de esta estructura, FCC. Hemos visto que el número de átomos para esta estructura es de 4 átomos. Entonces, realizando los cálculos, vamos a tener un peso o una masa atómica de 2.066 por 10 a la 5 gramos mol. Ese va a ser el peso del plomo. ¿Listo? Entonces, hasta ahí queda ese ejercicio. El siguiente ejercicio es determinar el radio de un átomo de tantalio. Si se sabe que tiene una estructura cristalina BCC o cúbica centrada en el cuerpo. Su densidad es de 16.6 gramos por centímetros cúbicos y su peso atómico de 180.9 gramos sobre mol. Entonces, para determinar el radio atómico, vamos a usar estas tres fórmulas, ¿sí? Vamos a necesitar la fórmula de densidad. En este caso lo ha despejado el volumen. ¿Sí? Primero vamos a determinar el volumen, luego la relación, ¿no?, del volumen, que en el ejercicio anterior la relación del volumen va a ser igual a la arista al cubo. Y obviamente este va a ser su relación de arista radio de la estructura BCC. Entonces primero vamos a determinar el volumen de la celda unidad, el cálculo del volumen de la celda unidad. ¿A qué va a ser igual? Simplemente a esta fórmula de aquí. Va a ser igual al número de átomos, en este caso el número de átomos de esta estructura cristalina. En este caso eran 2 átomos, por el peso atómico del tantalio es de 180.9 gramos por mol, dividido entre el número de Avogadro por la densidad, que también ya nos da la densidad del tantalio, ¿no es cierto? Entonces, al realizar esta operación vamos a tener que el volumen de la celda unidad va a ser de 3.62 por 10 a la menos 23 centímetros cúbicos. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos el volumen. Para el cálculo del parámetro de red vamos a utilizar esta fórmula. En este caso vamos a calcular A. Pero me preguntarán por qué no utilizo esta fórmula si aquí ya nos dice cuánto vale A, el parámetro. Es que aquí en el problema no nos dan el radio, entonces no la puedo utilizar. Entonces es por eso que voy a utilizar esto. Para yo despejar el A al cubo, tengo que tener una raíz cúbica, ¿cierto? Para eliminar este cubo. Entonces voy a aplicar la colocación de la raíz cúbica. Entonces va a ser así. A va a ser igual a la raíz cúbica del volumen. Entonces ese es el cálculo del parámetro de red. Reemplazando los datos, porque ya tenemos el volumen, ¿listo? Vamos a tener que el parámetro de red va a ser igual a 3.31 por 10 a la menos 8 centímetros. Entonces ya tenemos la arista, ¿cierto? Ahora, finalmente, para calcular el radio atómico, ahí es donde recién yo utilizo esta fórmula. Obviamente teniendo que despejar el radio. Despejando el radio vamos a tener que es igual a la raíz cúbica de 3 por A.
tenemos el valor de A dividido entre 4. Finalmente, entonces, teniendo como resultado del ejercicio anterior de 1.43 por 10 a la menos 8. ¿Sí? Entonces, ya tenemos el radio. Sigamos con el siguiente ejercicio. Nos dice que verifiquemos que en la estructura cúbica centrada en el cuerpo y su factor de empaquetamiento, en este caso estas son las siglas, es de 0.68, sabiendo que la relación de radio arista es de este valor. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos dice que verifiquemos que la estructura BCC, verificamos su factor de empaquetamiento atómico sea este. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a ver cuál es la fórmula del factor de empaquetamiento. La fórmula del factor de empaquetamiento es igual al número de átomos por celda, en este caso, el número de átomos de la estructura, en este caso sería BCC, ¿cierto? Por el volumen de un átomo. ¿A qué era igual el volumen de un átomo? Esa también hemos hablado en algunos parámetros que debemos seguir en cuanto para poder resolver estos ejercicios, ¿no es cierto? Que también están en las diapositivas. Entre el volumen de la celdilla. Recuerdan que el volumen de la celdilla, A lo elevamos al cubo para poder yo obtener el volumen de la celdilla, ¿cierto? Entonces vamos a hacer eso. Entonces el factor de empaquetamiento va a ser igual a 2. ¿Por qué 2? Porque el número de átomos por celda, en este caso de la estructura BCC, es 2 átomos por el volumen de un átomo. ¿A qué es igual el volumen de un átomo? Es igual a 4 tercios por pi por el radio al cubo. ¿Listo? Entonces, entre el volumen de la celdilla, en este caso, A al cubo. Reemplazando los datos, tenemos de que vamos a reemplazar los datos y tenemos que de aquí, esta arista va a ser elevada al cubo para poder yo convertir a volumen de la celdilla. Entonces, ¿a qué es igual a? Simplemente es igual a 4 veces R por la raíz, mejor dicho, entre la raíz cúbica de 3 elevado al cubo, ¿cierto? Porque tenemos que transformar a volumen. Realizando esta operación, vamos a poder nosotros tener este valor. Ustedes pueden verificar usando su calculadora y tiene que salir este valor. Obviamente aquí el radio se tiene que ir, ¿no es cierto? Acá está radio al cubo y aquí también está radio al cubo. Entonces las dos se eliminan, teniendo simplemente estos valores que calcular en la calculadora. Listo, jóvenes. Entonces, hasta aquí sería lo que es la sesión de hoy. Se les va a dejar también 2 ejercicios, de repente un ejercicio para que ustedes lo puedan resolver. Y si no la pueden resolver, igualmente en clases las vamos a resolver junto con ustedes. Bueno, entonces el primer ejercicio es este. Dice, un metal X, no sabemos qué metal, de estructura cúbica simple, tiene un peso atómico de 70.4 gramos mol y su radio atómico es 0.126 nanómetros. En este caso nos pide calcular la densidad. Nos pide una estructura cúbica simple.
tenemos que ver cómo es una estructura simple, cúbica simple. No tiene ningún átomo en el centro ni tampoco en sus caras. Simplemente tiene átomos en sus vértices. Entonces tienen que calcular cuánto es su densidad. ¿Listo? Ese es el primer ejercicio. El segundo ejercicio es determine el volumen de la celda unidad en metros cúbicos del plomo si se sabe que cristaliza en el sistema FCC y su radio atómico es de 1.75 Armstrong. Entonces, aquí ya nos dan una estructura en específica, ¿no? En este caso es un FCC, que nos pide determinar el volumen de la celda unidad en centímetros o en metros cúbicos nos pide. Y finalmente, con el último ejercicio, es el cromo, dice que cristaliza en una estructura BCC, teniendo una longitud de la arista de la celdilla, unidad de 2.88 Armstrong. Su densidad es de 7.20 gramos sobre centímetros cúbicos y nos pide calcular cuántos átomos contienen 52 gramos de cromo. Entonces nos pide cuántos átomos contienen en estos gramos, ¿no?, de cobre. Cuántos gramos hay. Entonces este ya es un ejercicio combinado con el primer tema que hicimos y con este último tema. Recuerden, jóvenes, que si no la pueden realizar nosotros en clases, vamos a poder resolver todos estos ejercicios. ¿Listo, jóvenes?